amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pero me tomo agua porque ya tengo la garganta seca. Como no tengo decoración de Halloween, pues nos apague todas las luces, me quedé solo con esta vaina. Me estoy quedando más ciego de lo que ya estoy. Simplemente como para darle un poquito de tono de Halloween, porque que la verdad no tengo plata por una decoración de Halloween. ¿Qué hago? Soy pobre. Pero bueno, antes de empezar con el video, quisiera decirles que se suscribieran al canal, que apoyen el video dándole un like, comentando, compartiendo, yo qué sé. Y que bueno, que te parches y ojalá el objetivo de este video es que te quedes dormido. Ojalá te quedes dormido con esta historia de terror. Y ya está. Besitos. La historia que voy a leer el día de hoy puede ser real como puede ser mentira. Igual cualquier información pueden ir al link de la descripción, que es donde saqué la historia. Obviamente todos los derechos están en el link de la descripción y ya pues, porque están ahí, ya está. Me toca hacer esto porque evidentemente, bueno, pues de pronto después le meten a uno una demanda, una denuncia. Entonces pues bueno, cualquier cosa ahí en la descripción. La historia que les vengo a leer el día de hoy se titula Sin miedo a los muertos 2023. Sí, yo sé, este el año pasado, pero es que historias de este año interesantes no han habido. He leído unas cuantas y la verdad es que son una porquería. Pero bueno, no pasa nada. Ahora sí vamos con el video. Sin miedo a los muertos. Mi nombre es Raimundo. Ahora soy médico forense con 20 años de experiencia. Desde pequeño me acostumbré a ver cadáveres todos los días, a oler la muerte y saber que todos, irremediablemente, un día estaremos en una plancha fría de cemento. Así que bueno, ya sabes, en algún momento no vas a estar en este mundo. Así que escríbele a la persona que te gusta, escríbele a la persona que te gusta, que la quieres y que quieres algo con ella. Ya está. Si te dice que sí, alegría, un aplauso para ti. Si te dice que no, bueno, pues cagada y otra persona llegará a tu vida. Yo ando consejos acá en plenas historias de terror. Qué bueno que soy. Ay, por eso. Aquí les comparto mi historia, desde las primeras experiencias paranormales en la morgue hasta lo que he visto el día de hoy. Contar ahora lo que viví cuando era un niño quizá no produce tanto terror, pero al momento de verlo fue traumatizante para mí. Obviamente cuando tú cuentas una historia no se siente lo mismo que vivirlo. Perdón, que es que se me lengua la traba. En los años 70 mis padres trabajaban en una morgue. Madre mía, los padres de este muchacho. Por lo mismo, desde muy chico supe lo que era la muerte, porque hablar de cadáveres era el tema de todos los días en mi casa. Bueno, pues mucho mejor eso a que estén peleando que porque le fue infiel o alguna maricada. Pero bueno, papá era enseñar muy alto y de complexión robusta. Eso le ayudaba mucho para mover los cadáveres, porque cuando los cuerpos están sueltos se tiene la sensación de que pesan más. También le ayudaba mucho su forma de ser, muy recto, muy serio. A pesar de saber mucho de medicina, creía en las cosas paranormales y no se asustaba con nada. Sabía hacer de todo, aunque era el encargado de las necropsias. También era embalsador. Varios años fue trabajador de una funeraria. Toda su vida giraba en torno a la muerte. Pero las historias que debería contar este señor, yo quiero que ese señor sea mi papá. Mi madre era de complexión regular y en realidad ya muy pocas veces le ayudaba a mi papá. Ella más bien se encargaba de arreglar los cuerpos. Era tan estática que... Era tan estática, supongo que quiere decir ahí. Se te fue la A, amigo. Maquillaba a hombres y mujeres por igual, porque los muertos ya no tienen color. Entonces ella alisaba a los difuntos para que lucieran lo mejor posible cuando los familiares los vieran en ese estado por primera vez, dándoles una apariencia de estar dormidos, tranquilos, aparentando que descansaban en paz. Loco, ese es un trabajo fuerte. Mi padre, el cuero, como le decían, trabajaba al turno nocturno. Siempre quiso que yo me dedicara a lo mismo que él. Por eso muchas veces me llevó a su trabajo, donde mientras lo realizaba me explicaba muchos casos en referencia a los cadáveres. Loco. Los padres en los años 70 un poco... ¿Cómo vas a llevar a un niño a ver esa vaina? Pero bueno, poco a poco me fui acostumbrando a ver personas sin vida, no solo a mirar, sino a oler la sangre. También me ayudó a comprender que la muerte es un proceso natural. En una palabra, aprendí a no tener miedo a los muertos. A mis padres siempre los admiré por lo que hacían. No todas las personas tienen el estómago para esa profesión. Además de la experiencia, tienen que tener el gusto y los nervios de acero por las situaciones extrañas que ahí pasan. Recuerdo la primera vez que me llevaron a la morgue. Mi papá le pidió permiso al guardia porque no tenían dónde dejarme. Como eran
amigos accedió sin problema. Me acuerdo que me miró aquel señor. Me preguntó si no me daba miedo los muertos que hablan. Luego se sonrió. Sin comprender realmente lo que me decía, moví la cabeza de forma negativa. Luego nos metimos a un cuarto grande donde me acuerdo que habían 2 cuerpos. La sala de las necropsias. Ese lugar era realmente frío. Al entrar esperaba ver a los muertos tirados, todo lleno de sangre, pero en realidad era un lugar limpio, todo realmente acomodado. Lo único que se sentía extraño era el ambiente, se respiraba la soledad y un olor diferente que yo no conocía. Miré a mi papá ponerse una bata, mascarilla y guantes blancos, mientras yo me senté en una camilla como a unos 3 metros de él. Cuando se dispuso a trabajar, lo primero que hizo fue persignarse. Después, unos segundos, se puso a hablar con el muerto. Le dijo que todo estaba bien, que él lo iba a preparar para que ya descansara tranquilo. Por varios minutos estuvo hablándole al cadáver como si se tratara de cualquier persona. Le pedía que no tuviera miedo, que todo eso que sentía pronto pasaría. Yo lo veía extraño. No recuerdo haber sentido miedo al mirar a mi papá por primera vez realizar su trabajo. Lo que nunca se me olvida fue que el otro cuerpo, el que estaba cubierto en una sábana blanca, de manera repentina movió uno de sus brazos. Con el movimiento dejó descubierta su cabeza. Al ponerle atención me di cuenta que su piel tenía un color raro. Además estaba con los ojos abiertos. Claro que me asusté. Nunca había visto cosa semejante. Caminé hasta donde estaba mi papá sin dejar de mirar aquel cuerpo, pero a decir verdad, más bien pareciera que era el cadáver el que me miraba a mí. Tal vez sería el miedo, porque pude asegurar que me seguía con la mirada. Eso sí me sorprendió. Me dio mucho miedo, porque yo sabía que era un muerto. Cuando me acerqué le dije a mi papá lo que había sucedido. Solamente volteó a verme, sonrió un poco al decirme que no le hiciera caso, porque era solo un cadáver indefenso. Yo estaba pequeño. Aún así alcancé a ver cómo el cuerpo que atendía a mi papá estaba llorando. Las lágrimas le recorrían la cara y caían en la losa. Yo estaba extrañado. No sabía qué lugar era ese, donde en verdad los muertos se movían. Aunque ahora que soy médico, sé que quizás esa persona que lloraba tenía vida. Lo llamaba Catalonia, pero no lo puedo asegurar. Es la primera experiencia que yo recuerdo. Me atrevo a decir que marcó mi vida, porque hasta el día de hoy, después de tantos años, no la puedo olvidar. Como tú a tu ex, pendejo. También recuerdo una ocasión que mi papá estaba trabajando con el cuerpo de un amigo suyo, muerto unas horas antes en un accidente. Por largo rato habló con él. Lo sorprendente para mí fue escuchar cómo el cadáver le contestó en 2 ocasiones, emitiendo un sonido que a mí pareció de lo más horrible. Que no sé leer. Mientras yo estaba lleno de miedo, mi papá se mostraba muy tranquilo. Primero me decía que el muerto le agradecía el tratarlo con respeto, pero al mirarme espantado me explicaba que era una cosa normal. Eran aires que arrojaba el cuerpo por la boca, y al mover las cuerdas vocales se producía el sonido que no me asustara. En ese momento yo era un niño, tendría algunos 9 años. No comprendía muchas cosas que él me explicaba, por eso me daba mucho miedo ver a los muertos moverse, llorar o escucharles quejarse, que esto es muy normal, no he escuchado casos peores. Cuando me acostumbré a eso pasó algo peor. Una madrugada, después de terminar su trabajo, mi papá se recargó en una silla y cerró los ojos, quedándose un rato dormido. Yo estaba acostado en una camilla en un rincón de la morgue. Pasado un rato, claramente escuché que se abrió una de las gavetas, ahí donde se ponen los cadáveres. Me senté en la camilla. Sabía que solo estábamos mi papá y yo. Nadie había entrado. Después de unos segundos escuché cómo se abrió otra más. Luego escuchaba pisadas de pies descalzos. Lo primero que se me vino a la mente fue que los muertos se habían levantado. Por el lugar donde estaba no alcanzaba a mirar todas las gavetas. Lo que sí empecé a ver fue la sombra de alguien que lentamente caminaba muy cerca de mi papá. Era tanto mi miedo que aunque quería gritar no podía hacerlo. Por eso me tapé hasta la cabeza con la sábana que tenía. Así estuve por un rato, no puedo decir sin moverme, porque estaba temblando. Escuchaba esas pisadas por todas partes. Cuando escuché que bostezó mi papá me asusté, pero luego supe que se había despertado. Le conté lo que escuché y lo que miré, pero él me dijo que de
de seguro estaba soñando. Cuando fue la hora de su salida, antes de irnos, volteé a ver los gavetes. Para mi asombro, todos estaban cerrados, como si nada hubiera pasado. De lo que sí estoy seguro es que no lo soñé. Quizás tendría unos 10 años cuando una noche que acompañé a mi papá me quedé dormido un rato. Ya entrada la madrugada, no sé cuánto tiempo, al despertar me di cuenta que estaba solo en ese lugar. Le grité a mi papá, pero todo estaba en silencio. De repente entró una persona a la morgue. Por sus vestimentas supe que era una guardia de seguridad. Lo curioso era que estaba manchado de sangre. Además estaba bastante pálido. Ni siquiera me miró. Caminó alrededor de un cuerpo que estaba esa noche ahí. Sorprendido le pregunté si buscaba a mi papá, pero tampoco me respondió. Separó los pies de aquel difunto dándome la espalda. Fue como si estuviera hablando con él, porque movía mucho sus brazos, aunque no pronunciaba ninguna palabra. Segundos después, así como entró, salió en silencio y sin decir nada. Cuando regresó mi papá, le platiqué lo que había ocurrido. Me miró extrañado. Me dijo que nadie podía entrar ahí sin autorización, porque era un lugar restringido. Me preguntó cómo era ese señor. Cuando se lo describí, me dijo que no podía ser, porque según las señas que le daba, eran guardias que años atrás lo asesinaron de 3 balazos afuera de la morgue. Era un guardia, perdón, la dislexia, weón. Cuentan los que han visto que desde entonces se aparece por las noches. En ocasiones entra a la morgue, checa a los muertos tratando de reconocer a su asesino. Después de confirmar que no es, desaparece, aunque mi papá me aseguró que él nunca lo ha visto. Esa noche supe que aparte del comportamiento extraño de los cuerpos de los muertos, también se tenía que lidiar con sus espíritus o apariciones fantasmales. Coño, que no hay leer. Todo eso y muchas cosas más me pasaron en ese lugar, que de niño me parecía tenebroso. Cuando crecí, fue a la universidad, me preparé para hacer lo que mi papá siempre quiso que fuera. Ojito, porque tal vez él no tenía el gusto por este tipo de cosas. Mi papá lo obligó, pero bueno, eran otros tiempos también. Después de graduarme, mi primer trabajo fue en la morgue de un hospital. Ya nada era nuevo para mí, pero tenía que empezar de abajo, como todo principiante lo hacía. Recuerdo la primera vez que fui al cuarto mortuorio, coño, qué palabra tan difícil, que por eso es que no es difícil aprender español, mano. En la madrugada, por alguna razón me sentí extraño cuando caminaba por un largo y solitario pasillo. Al llegar me senté a esperar a mi compañero con quien compartía turno, porque él era el responsable. Esa noche tendríamos trabajo. Había 3 cuerpos de personas adultos o adultas, cubiertos con sábanas blancas. Todo estaba tranquilo, muy normal. De pronto empecé a escuchar los sollozos de un niño. Yo estaba acostumbrado a las cosas paranormales, pero en esa ocasión en especial se me erizó la piel. Además de ahí no había ningún cadáver niño. Volví a mirar los cuerpos y todos eran de personas mayores. Claramente escuchaba cómo ese niño seguía llorando. Extrañado me levanté, empecé a checar el lugar, primero con la mirada, luego caminé entre los cadáveres. Me di cuenta que debajo, en una camilla, estaba el cuerpo de un pequeño, cubierto por completo con una sábana en posición fetal. Era él quien lloraba. Le pregunté el por qué estaba ahí abajo, pero no respondió, solo seguía llorando, aunque parecía que su cuerpo no se movía para nada al hacerlo. Me puse en cuclillas para verlo mejor. Le volví a hablar. En esta ocasión dejó de llorar, aunque tampoco me respondió. Le pregunté si se encontraba bien, qué estaba haciendo en ese lugar, aunque con la sábana cubriéndolo por completo. Se sentó frente a mí. Al no poderle ver su cara, me ponía algo nervioso. Además, no comprendía qué estaba haciendo un niño en un lugar como ese, a esas horas de la noche. ¿Cómo era posible que hubiera podido meterse o entrarse en ese lugar? Como pude, lo saqué de debajo de la camilla y lo cargué en mis brazos. Apenas había dado unos pasos, me di cuenta de algo extraño. Estaba demasiado frío, helado, como un muerto. Para mi asombro me pareció escuchar que empezó a reírse, aunque el cuerpo no se movía ni siquiera para respirar. Sentí un gran escalofrío. Lo más rápido que pude le puse sobre una losa. Al quitarle la sábana dejó de reír. Al verlo cerca no lo podía creer. Ese niño era un cadáver que por su aspecto tendría unas horas de haber muerto. Lo inquietante era su aspecto. Tenía los ojos muy abiertos, casi para salirse de sus cuencas. Además
su boca también se encontraba abierta, como si hubiese gritado con toda su fuerza, o fuerzas como quieras decirlo. Volteé para todos lados a ver si no había alguien más, porque no podía ser que ese niño estuviera llorando. Estaba muerto. Me invadió el miedo al recordar que él solo se había enderezado. A pesar de estar acostumbrado a ver muertos de ese niño, ese cuerpo en particular me producía escalofríos. El haberlo cargado me dejó una sensación terrible. Y amigo, cargar un cuerpo, loco, es que yo no podría. Cuando llegó mi compañero con los papeles me dijo que habían 4 cadáveres, 3 adultos y un niño. Como me notó muy serio, me preguntó qué pasaba. Después de contarle todo, me dijo lo que yo ya sabía, que los cuerpos a veces se mueven. Quizás por eso el niño estaba en el suelo. Dicho esto, trató de convencerme que los demás lo habían imaginado. Me dio una palmadita en la espalda y me dijo: bienvenido a la morgue. Empezamos a trabajar, pero yo me sentía nervioso, porque una cosa era que se movieran los cuerpos. Algo muy diferente y hasta espeluznante fue que aquel niño claramente lo escuché llorar. Nos dedicamos a trabajar con los 3 adultos. Mientras lo hacíamos, por mis nervios volteaba con frecuencia hacia donde estaba el cadáver del niño, imaginándome que otra vez podría levantarse. Cuando tocó su turno, mis manos temblaban como si fuera la primera vez que tocaba a un muerto. Todo el tiempo estuve nervioso, al grado de sudar a pesar del frío tan marcado que había. El cuerpo no representaba golpes o huellas de violencia, no tenía rastros visibles de enfermedad. Murió de un paro cardíaco a los 12 años. Pareciera que este era producto de un susto por el temor que tenía reflejado en su rostro. Al terminar le pedí a mi compañero que él guardara el cuerpo, porque yo me sentía agotado, aunque la verdad era que le tenía miedo a ese niño. Esa noche estuve muy intranquilo. Por la mañana, ya en casa, me acosté a descansar. Por largo rato se me fue el sueño, recordando cómo lloraba el cadáver del niño. Cuando por fin me dormí, me miré parado dentro de la morgue temblando de frío. Poco a poco fue disminuyendo la luz y se empezó a escuchar aquel llanto aterrador. No sabía para dónde correr. Muy cerca de mi oído me dijeron: se me apareció el diablo. Cuando sentí una mano fría tocar mi hombro, me desperté. Dudé un poco en ir al trabajo esa noche, pero tenía que hacerlo. De lo contrario, no iba a soportar trabajar toda mi vida con cadáveres. Por eso me alisté y a las 11 de la noche ya estaba de vuelta en la morgue. Yo la verdad es que no podría ir a un trabajo después de lo que pasó la noche anterior. O sea, si a mí me llega a pasar esto, yo le digo al jefe: mira, qué pena, pero yo creo que yo voy buscando un trabajo como de call center, perro, porque acá yo no vuelvo. Al llegar me enteré que el cuerpo de aquel niño seguía ahí. Nadie lo había identificado aún. Que estuviera era una posibilidad. Además, yo lo presentía desde antes de entrar. Por eso seguía algo nervioso. Esa noche tuvimos solo un cuerpo. Por lo mismo nos desocupamos temprano. Como a las 3 de la mañana mi compañero fue a entregar unos resultados y yo me quedé solo. Pasados quizás unos 15 minutos empecé a escuchar unos extraños golpes. Ahí mismo dentro de la morgue. Cuando me di cuenta que ese sonido venía de las gavetas, entré en tensión. Sentí que la sangre se me fue hasta los pies. Venciendo mi miedo, en lugar de salir corriendo, decidí ir a investigar. Cuando comprobé que el ruido venía de adentro de una gaveta donde estaba un muerto, no lo podía creer. Tampoco tenía las agallas para abrir a ver qué quería salirse. Mejor me di la media vuelta para regresar al lugar en donde estaba. Cuando lo hice, escuché que la puerta de la gaveta se abrió. Tuve una sensación de terror como nunca. No me atreví a voltear. Seguí caminando, sintiendo la terrible sensación de que alguien me miraba. Mira, yo sinceramente digo, las personas que trabajan en esto les tienen que pagar una barbaridad, weón. Porque el daño psicológico, psiquiátrico, no sé cómo llamarlo, que puede causar esto, es que eso es para literalmente uno quedarse. Cuando llegó mi compañero no le conté lo que había escuchado. Solo le pedí que fuera a checar los refrigeradores, el cuarto donde se guardan los muertos. Extrañado por lo que le pedí, fue y al poco rato regresó. Mirándome a los ojos, levantó su pulgar, me hizo saber que todo estaba bien. Por no dejar, le pedí que me llevara donde estaba el cuerpo del niño, porque yo sabía dónde lo había puesto. Caminó y me señaló con su dedo la gaveta. Era la misma donde momentos antes había escuchado los ruidos. Fue entonces cuando le conté todo lo ocurrido. No sé si en realidad me creyó, pero jugó de ponerse
poniéndose muy serio, me platicó que ahí pensaban cosas increíbles de las llamadas paranormales. Muchos trabajadores, así como estudiantes, aseguran haber visto espíritus y fantasmas de los muertos, además de esencias que abandonan los cuerpos. También a todas horas escuchaban ruidos y lamentos sin saber realmente de dónde vienen o quién los hace, pero una cosa sí se asegura: no es nada de este mundo. Me dio a entender que tendría que acostumbrarme a convivir con toda clase de cosas raras que solo me dejara llevar, porque las manifestaciones realmente son frecuentes y nosotros como médicos forenses tenemos las cualidades para lidiar con todo eso. Ahí comprendí que mi papá podía oír y hablar y realmente con los muertos. También seguramente estaba acostumbrado a ver todo tipo de manifestaciones sin sentir temor. Lo último que voy a compartir fue una noche que llevaron un cuerpo como a las 2 de la madrugada para realizarle necropsia. Las personas que lo transportaban se negaron a abandonar la morgue. Traían un permiso especial por parte del director para esperar ahí hasta que termináramos, porque enseguida se lo llevarían de regreso. Era como un estudio, según el cuerpo, yo creo. Inquietos, bajo la mirada de esos hombres, nos dispusimos a trabajar. Al quitarle la sábana, me sorprendí, igual que mi compañero. En los primeros segundos no podría decir si el cuerpo que teníamos en la plancha era hombre o mujer. Era un cuerpo extraño. Claramente se podía ver que había muerto por ahogamiento, porque tenía un hueso bastante grande metido en su boca. Seguramente eso le había obstruido las vías respiratorias hasta causarle la muerte. Al quitarle sus vestimentas nos dimos cuenta que se trataba de una mujer bastante mayor. Seguramente tendría más de 90 años. Lo impresionante era su estado. Parecía que la habían sacado de su tumba. El cuerpo estaba casi momificado. Su piel casi pegaba al hueso, prácticamente seca, con sus brazos levantados, las uñas de sus manos bastante largas y una terrible expresión. Mi compañero revisó de nuevo los papeles. En ellos decía que una mujer de 50 años aproximadamente. Lo que no encajaba fue cuando me notificó que llevaba 8 horas de haber fallecido. Una de las personas que había llevado el cuerpo, al ver nuestro asombro, casi nos ordenó que nosotros solo hiciéramos nuestro trabajo sin preguntar nada. Lo primero que hicimos fue extraer el hueso metido en su boca. Cuando lo sacamos nos dimos cuenta de que era humano. Pertenecía a un brazo pequeño. Tal vez era un hueso llamado radio o cúbito. Nos disponíamos a abrir el cuerpo cuando aquella mujer se quejó. Dimos un paso para atrás sin dejar de mirarla. Me pregunté varias veces para mis adentros qué estaba pasando, porque eso era imposible. Cuando hicimos la incisión para ver su estómago, un terrible olor invadió toda la sala. Aunque tenía todos sus órganos, estos estaban muy deteriorados, prácticamente deshechos. Tenía marcas en las muñecas de sus manos, así como en los tobillos, como si hubiera estado amarrada con alambre de púas, además de muchos hematomas en todo el cuerpo. Después de terminar con la necropsia, les entregamos los resultados. Ellos solamente recogieron el cuerpo y salieron de la morgue, dejándonos confundidos. A los 10 minutos se presentó el director. Nos prohibió comentar cualquier cosa referente a este caso, bajo amenaza de ser despedidos. O sea, marica, les causas un trauma severo, huevón, y más encima lo vas a despedir por este caso. Obviamente yo creo que ya, o sea, si son lógicas, yo creo que todos ustedes saben qué era lo que estaba pasando. Nunca jamás, ni antes ni después de ese día, me tocó trabajar con otro cuerpo que se encontrara en ese estado. Lo que yo pienso que era esa anciana no lo puedo mencionar. Mejor lo dejo a su criterio. Autor Gato Negro. Derechos reservados. Loco, tengo la extraña sensación de que esta historia es real, más que nada por las especificaciones de cada caso. Y no solo por las especificaciones de cada caso, sino porque también es un trabajo en la morgue. La mayoría de personas que trabajan en la morgue deben tener sus historias que contar y demás cosas. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Besitos y espero que se hayan quedado dormidos con esta historia de terror. De un poco real, la verdad, porque pinta de ser real. Besitos y nos vemos en el siguiente video, loco. Estoy sudando como un hijo de puta puma, mano. Yo no sé por qué estoy... Uf, parece tengo la espalda remojada, parce. Yo creo que el terror que me causa esta historia. Acá donde me ven estoy cagado de miedo, weón. Tras el hecho estoy grabando esto de noche con la luz apagada, marica. Cosa llega acá a mover, weón, y me sobra carretera para correr.
Disculpen por estar bebiendo tanta agua, pero es que tengo la garganta